Vamos a ir hasta la ciudad de La Paz vía Zoom. Damos la bienvenida a Paul Coca, analista político y abogado. ¿Cómo está, Paul? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, un fuerte abrazo y ahí estamos desde la ciudad de La Paz a la espera de lo que va a ser la segunda vuelta electoral de este día domingo. Así ya con esto se cerraría, entiendo, las elecciones subnacionales. Es una prueba más de lo que va a ser la democracia. En este caso, ¿cómo ve el escenario, justamente hablando de esta segunda prueba en en los cuatro departamentos que falta? Muy bien, inicialmente hay que decir que salvo Tarija, que ya va segunda vez consecutiva a un balotaje, el resto de los tres departamentos, Chuquisaca, La Paz y Pando, es la primera vez que afronta esta situación y obviamente hay que decir que los políticos que están yendo al balotaje no han entendido o no han estado en las circunstancias a la altura de las circunstancias por la inexperiencia, porque obviamente se ve que ellos intentan, continúan con sus metodologías propias de la primera vuelta, que intentan ganar el voto como sea, no han hecho un buen trabajo territorial, obviamente también se entiende el tema de los recursos económicos, pero sobre todo nosotros tenemos que tomar en cuenta de que también el MAS está presente en las cuatro gobernaciones rumbo al balotaje y sus rivales están con no una situación similar. Hay diversidad de candidaturas o de líneas políticas que al final veremos quién se impone. Ujú. ¿Cuál cree que va a ser la región más conflictiva, la más peleada? Si bien todas guardan un nivel de mismo relación para el tema de la pelea, en este instante se está viendo al Departamento de La Paz como la más peleada. ¿Por qué? Primer punto, no nos olvidemos que el Departamento de La Paz alberga la sede de gobierno. Segundo, por la característica de quienes están yendo a la segunda vuelta electoral. Dos personas que tienen gran base de aceptación en el tema de las provincias, por ejemplo, Franklin Flores y Santos Quispe de Jayaya. Otro aspecto que esto se está tomando en cuenta de que si bien las ciudades son las que están definiendo, ambos candidatos poco están haciendo para conquistar ese voto citadino, sino que se están enfocando mucho más en el tema de lo que es provincias. Ahora, si hablamos nosotros de recursos económicos, por supuesto que tenemos que decir que es el caso de Tarija. En Tarija hay la particularidad de que al margen de una gobernación tenemos en el Chaco una región autónoma y en las cuatro gobernaciones hay la pelea que hay entre el MAS y sus rivales, un voto duro de oposición anti-MAS que puede favorecer a los rivales del MAS y sobre todo una eterna pelea que hay entre el área urbana y la ciudad capital. No nos olvidemos una área rural y la ciudad capital. No nos olvidemos de ese aspecto también. Y los gobernadores elegidos van a tener que hacer eso, hacer que se unifique el área urbana con el área rural, pero en La Paz es una particularidad, porque en La Paz el que gane tiene que unificar y Ujú. hacer los criterios de hermandad entre la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto y las provincias. Paul, justamente esta segunda vuelta se va a dar en medio de un contexto que es cuestionado por parte de la oposición y son las órdenes de aprehensión en contra de ex autoridades, además de ya 9 ex autoridades que están tras las rejas. ¿Cómo ve esta situación, este escenario que se está dando? Muy bien, lo primero que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, que esta situación que estamos viviendo de persecuciones desde el punto de vista judicial, ya única y exclusivamente están yendo en contra de los actuales opositores al MAS. No está yendo en contra de los partidarios del movimiento al socialismo, y hay que decirlo, porque a ellos los beneficia un decreto y ley de amnistía que les perdona todo lo que ellos hayan hecho desde que Evo Morales renunció hasta el día antes del proceso eleccionario que ganó Luis Arce. Entonces, esos son los primeros aspectos. Segundo, el nivel de rechazo que ha habido en muchos sectores ciudadanos va a tener un primer nivel de medición, no solamente en las calles, como ya hemos visto algunas movilizaciones en pasados días, sino también en el tema electoral en cuatro regiones. Estas cuatro regiones van a ser bastante determinantes para ver un nivel de medición más o menos similar de cómo está el MAS como partido en función de gobierno a nivel de sus candidaturas, porque no nos olvidemos que en Bolivia el voto es obligatorio, pero ¿por qué va y vota la gente? La gente va y vota por un montón de motivaciones.
Y hay que tomar en cuenta de que la gran pregunta es qué va a suceder con esto, con todas estas actuaciones judiciales después de la segunda vuelta y después del 3 de mayo, cuando sean las autoridades posesionadas. Pero también tenemos que ser nosotros honestos y sinceros. Lo que se está viendo de las persecuciones en este instante no es por los casos de Sacaba o de Sencata en la Ciudad del Alto, es por el supuesto golpe de Estado y otras acciones en contra de lo que fue la renuncia de Evo Morales. Entonces aquí hay en la Ciudad del Alto una situación de que ve que el actual gobierno no está haciendo en ningún tipo de acción o de justicia. Entonces, y esto de acá, si no se hace un acuerdo político, puede haber un enfrentamiento social mucho mayor y eso es lo que nadie quiere. ¿usted cree entonces que esto de las detenciones y órdenes de aprehensión podría cambiar después de que asuman las nuevas autoridades su cargo? Me baso en lo siguiente. La exdiputada Lidia Patti, que es la principal motivadora de todo esto, ha hecho una denuncia y acciones penales en el Ministerio Público en contra de Luis Fernando Camacho y otro. Pero hasta el momento uno ve que los mandamientos de aprehensión son en contra de los otros y no del principal acusado por Lidia Patti, que es Luis Fernando Camacho. Entonces, obviamente, uno dice, ¿y qué sucede aquí? Entonces, aquí hay dos opciones. O empeora la situación, que eso va a depender del gobierno nacional, o se hace por lo menos unas reuniones o acuerdos de pacificación con grados mínimos de entendimiento para tener un país tranquilo. Caso contrario, el problema de la polarización política es que puede generar una polarización social. Y realmente es increíble que un país como Bolivia durante 6 u 8 meses no podamos estar tranquilos, no podamos vivir sin ningún tipo de crisis política y otro tipo de actuaciones. Aquí el gobierno o se pone a trabajar con los opositores o directamente la situación tiende a empeorar. Son las dos opciones que hay. Pero hay señales claras de parte tanto del gobierno como de la oposición para poder pensar en un acuerdo político. Lo que pasa es que en este instante el único que está consolidado es el gobierno nacional. Si bien hay credenciales que se han entregado a las autoridades departamentales y municipales, eso es en algunos departamentos, porque no nos olvidemos que en 4 de ellos todavía hay segunda vuelta y todavía no se han entregado credenciales porque no se sabe exactamente quiénes son las autoridades. Las sabremos después, obviamente, de este día domingo con los resultados de esta segunda vuelta en 4 regiones, incluyendo La Paz, por ejemplo. Pero hasta el momento lo que sucede es que ninguno de los otros ha hecho unos llamamientos para la unidad entre bolivianos. Si bien el Comité Cívico Pro Santa Cruz ya indicaba que también iba a invitar al presidente Arce Catacora, la iniciativa no debe partir de un comité cívico, por si acaso, y no es por menospreciar el trabajo que ha hecho el comité cívico, sino del gobierno nacional, el que detenta el poder, porque hay que ser realistas, que en Bolivia no existe independencia de poderes. No existe independencia del órgano judicial. Tenemos un órgano judicial absolutamente sometido al capricho del que esté de poder de turno. Entonces, obviamente, los grados de pacificación y de acuerdo tendrían que ser por un montón de situaciones. Y ese es el principal problema, que mientras las autoridades de uno u otro bando se encasillen en sus posturas, es el ciudadano el que va a estar realmente desprotegido, y esperamos nosotros que ya no en los próximos días ya no haya ningún tipo de excusas para que realmente, si es que se hay esa voluntad política, se haga ese tipo de acuerdos. Caso contrario, directamente cada uno encasillado en sus posturas y vamos a tener un nivel de agravación. Se va a agravar la situación política y social en Bolivia. Ahora, si bien hay este problema de la polarización política, pero hay otros conflictos también que se van sumando. Por ejemplo, de los cocaleros, a raíz de un nuevo mercado de la coca que va creciendo, hay enfrentamientos también con la policía. Todos estos tipos de conflictos también pueden generar mayor malestar y pueden ser un riesgo también para la gestión de gobierno de Luis Arce. Claro que sí, pero hay que tomar en cuenta que existen 2 tipos de conflictos sociales en un país como el nuestro. Lo primero son los conflictos sociales llamados sectoriales. Sector médico, por ejemplo, sector Los maestro, médicos también. sector de los cocaleros, claro, cocaleros del Chapare, la eterna pelea de cocaleros del Chapare versus cocaleros de los Yungas, donde hay que decir que quien tiene la ventaja es, por supuesto, el sector de cocalero del Chapare, porque una de sus autoridades sindicales es la tercera persona en importancia del país,
Y en algún momento Andrónico Rodríguez inclusive está llamado a la sucesión constitucional. Y digo eso porque eso dice la Constitución, que él es, por estar en el Senado, ya está presidente del Senado, ya está en la línea sucesoria constitucional. Pero por otra parte, nosotros también tenemos que puede haber lo que se llama conflictos generalizados, que son en contra de regiones. Por ejemplo, hay problemas pendientes como el pacto fiscal. Hay otro problema pendiente que nadie lo está hablando, yo sí siempre lo digo, el próximo año hay un censo. Ese censo no nos dice cuántos somos o cuántos hay de habitantes por municipio. Tiene que haber una redistribución económica y sobre todo una redistribución de escaños. Que la última redistribución de escaños a la Cámara de Diputados fue del año 2005, sí, y no me estoy equivocando. Entonces, obviamente hay regiones que tendrían que recibir más escaños y hay regiones que van a perder. Ninguna de estas regiones está dispuesta a ceder uno de sus escaños, aunque sus habitantes se hayan ido a otro departamento a vivir con familias y todo. Ahora, un principal conflicto generalizado que no va a distinguir color político u orientación partidaria es, si es que no se ve pronto, medidas de lo que se llama reactivación económica y productiva. Bolivia es un país que francamente ha estado viviendo de la venta de los hidrocarburos y con la pandemia todo eso ya se vino al suelo. De hecho, los presupuestos de gobernaciones, por ejemplo, y municipios son mucho menores a los que eran en anteriores años. Y se siente cada vez esa ausencia de dinero. Y eso puede generar movilizaciones en contra del gobierno, porque hasta el momento no se ve que el gobierno nacional haya hecho de facilitador entre empresarios y obreros, entre trabajadores del campo y lo que son pequeños, medianos productores y empresarios. Es decir, esta reactivación, no se ve este tipo de trabajo. ¿Esta reactivación que ha anunciado el gobierno hasta el momento no ha tenido efecto? Es que no hay efecto hasta el momento. La reactivación económica no pasa por las buenas intenciones, al igual que la administración de justicia y su reforma. Pasa por resultado y hasta el momento no ha existido una reunión en donde, o un comité técnico en donde diversos sectores, como los que ya he mencionado, campesinos, obreros, trabajadores, pequeños y grandes empresarios, se hayan reunido para ver qué va a suceder. Y uno de esos puntos, por si acaso, en cualquier país para la reactivación es el tema impositivo, pero hasta el momento nosotros vemos que ni siquiera hay ese tema impositivo de rebaja o reducción de impuestos a quien venga e invierta en el país o contrate más personas. Y esto puede generar un conflicto. ¿Por qué? Dirán algunos. Porque cuando el índice de trabajo y de empleo disminuye, el índice de delincuencia aumenta. Eso es un proceso absolutamente natural. Entonces aquí nosotros tenemos que preocuparnos porque este conflicto que va a venir desde el punto de vista económico y al cual no se está haciendo prácticamente mucho, no va a distinguir el color político. Usted puede ser que nos está siguiendo del MAS o de los rivales del MAS, pero cuando hablamos de un tema económico, no va a distinguir un color político. Ahora, Paul, para cerrar, por favor, este tema de las vacunas. Si bien es un tema de salud, pero también hay acusaciones, hay declaraciones que llevan al plano político. Por ejemplo, anoche el ministro de Salud decía, no queremos pensar que haya un propósito político detrás y un manejo político de las cifras detrás de todo esto de que si existen o no vacunas en las regiones. ¿Usted cree que el tema de las vacunas se ha estado manejando políticamente desde un inicio en el país? No solamente se ha estado manejando el tema de las vacunas desde un punto de vista político, sino de un punto de vista absolutamente centralista. No se ha dejado que el empresariado privado, las cadenas de farmacias u otras importen, por ejemplo, vacunas y la vendan, así sea con una regulación estatal y con la factura de por medio donde el Estado reciba ese impuesto por la venta, la compra-venta. No ha habido eso. No se ha permitido que gobernaciones y municipios adquieran vacunas para que ellos libremente a los propios habitantes de cada departamento o municipio empiece un programa masivo de vacunación. Todo se lo ha absolutamente centralizado. Entonces, obviamente, no solamente es un tema de manejo político, sino también de manejo de visión de país, esa visión absolutamente centralista, de que yo no voy a dejar como Estado que ninguna de mis departamentos o de mis municipios haga ese trabajo porque lo tengo que hacer yo, o directamente el propio sector privado tampoco lo puede hacer directamente, y eso es lo que está generando un cuello de botella en todo sentido. Y ese cuello de botella obviamente tiene una víctima y la víctima siempre somos los ciudadanos. Entonces no solamente es un tema de
de absoluta depolitización, buscando algunos resultados, o algunos candidatos a gobernadores que decían conmigo van a llegar las vacunas más rápido que con mis partidos rivales, sino también de visión de la administración centralista del Estado boliviano, de o nosotros importamos o ninguno. Y prueba de ello es que los índices de cantidad de vacunas por persona, o es decir, un índice demográfico, en Bolivia son muchos menores a nuestros propios países vecinos. Y esa es la realidad que se tiene. Le agradezco muchísimo, Paul Coca, analista político y abogado, por la entrevista muy amable. No, gracias por la invitación, un fuerte abrazo y estemos, por favor, les pido, atentos a lo que va a pasar este fin de semana con 4 regiones, son 4 departamentos que irán a la segunda vuelta y ahí va a definirse bastante el espectro y panorama político nacional. Muchas gracias. Gracias, buenos días.